América, vamos a decir, es la segunda parte, ya un poco más administrativa de lo que va a ser el caso de América. Estos son los temas específicos que vamos a ir mencionando entonces, justamente, perdón, es el área política, vamos a mencionar cuáles son las instituciones políticas en España y en América, como el caso de los virreinatos o las gobernaciones que vamos a mencionar ahorita. El segundo punto, el tipo de sociedad, es decir, a quienes se les decía españoles, a quienes se les decía con otro término que va a ser el caso de, por ejemplo, los mestizos, criollos, etc. Y el tercero, el caso de la economía. En el caso de la economía vamos a ir mostrando justamente el tema principal de lo que va a ser la mita, lo que va a ser los obrajes, lo que va a ser la encomienda y otros más. Coloquen antecedentes como un primer detalle, antecedentes. Ahí está. Esta fecha no se van a olvidar, compañeros. 7 de junio de 1494, el Tratado de Tordesillas. Les voy comentando un poquito, a modo de narración primeramente. Como siempre les digo, ahí está. Hay dos países específicamente los que están tratando de tomar el territorio de lo que hoy conocemos como Sudamérica. Es el caso justamente de España y Portugal. Anótense los dos nombres de los dos países, de los dos reinos que están en vistas de tomar territorios de Sudamérica. Les vuelvo a repetir, España y Portugal por una parte. Entonces, España y Portugal lo que van a hacer, les vuelvo a repetir, es enfrascarse en distintos tipos de luchas, debates, discusiones, peleas para tomar territorio de Sudamérica. Y hay un personaje que va a mediar esta situación. Anótense el nombre del personaje, Alejandro VI. ¿Quién es este personaje? Alejandro VI, les vuelvo a repetir, es el pontífice de la Iglesia Católica, es decir, es el líder de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿cuál es el detalle importante? Este personaje líder de la Iglesia Católica, entonces, ha sido el mediador en esta discusión y él es el que ha formado este tratado que están observando ustedes ahí. El Tratado de Tordesillas. 7 de junio de 1494, este líder de la Iglesia Católica lo que va a hacer es hacer una división, fíjense las líneas que estamos viendo en el mapa, desde la isla de Cabo Verde, no sé si se alcanza a ver, se los amplío, o ustedes también pueden ampliar la imagen. Ahí está la isla de Cabo Verde, cerquita de África, donde está comenzando la línea negra justamente, al lado del África, les vuelvo a repetir. Desde ese punto, van a anotarse esto, hay que contar 370 leguas. Les vuelvo a repetir, 370 leguas. Ahora, uno puede pensar que es 370 leguas, ¿cuántos kilómetros específicos tiene? ¿En dónde termina? En realidad, para ese entonces tampoco se tenía una idea o una opción específica de dónde terminaba las 370 leguas. Simplemente es una idea que se tiene de más o menos dónde tendría que comenzar esta línea de Cabo Verde hasta más o menos lo que hoy conocemos como Brasil. Fíjense ese sectorcito entonces del Brasil que está en línea negra. Les repito. Fíjense, ¿cuál es el detalle interesante? Acá lo que estamos observando es que esa línea desde la isla de Cabo Verde hasta Brasil le pertenece, anótense, a Portugal. Les vuelvo a repetir, desde la isla de Cabo Verde
hasta lo que va a ser el sector de Brasil, hasta el sector de Brasil. Lo interesante está en que ese sector es para Brasil. Perdón, para Portugal. Parte de lo que hoy es Brasil, mejor dicho. Es para Portugal. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todo ese sector puede colonizarlo, conquistarlo, dominarlo, lo que va a ser, lo que va a ser Portugal. Listo. Ahí está. Entonces, ese sector, pasada la línea, fíjense el dato, pasada la línea, todo lo que están viendo ahí en lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, etcétera, es de dominio español. Es de dominio español. Ahí está. Entonces, ya tenemos la división el 7 de junio de 1494, con que toda la parte donde dice el Océano Atlántico es de Portugal y todo lo que está después, desde lo que conocemos como, les vuelvo a repetir, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, etcétera, es dominio español. Listo. Este tratado, lamentablemente lo que sucedió es que nunca ha sido posible de ser renovado, si quieren ustedes, confirmado, si quieren nuevamente, por el mismo personaje que ha dado opción a lo que va a ser el tratado. Es decir, el Papa Alejandro VI, como se lo conoce, este personaje nunca ha confirmado el tratado y eso quiere decir que, pues, en algún momento los portugueses y los españoles van a volver nuevamente a enfrentarse un poco. Pero, mientras esto está sucediendo, mientras que hay la posibilidad de que se enfrenten los dos reinos, anótense las fechas que están observando, sáquenle una capturita, 1580 al año 1640, anoten tal como está ahí en la imagen. Fíjense la idea que nos está mostrando este detalle. 1580 a 1640, España y Portugal tuvieron un solo rey. ¿Qué significa que solo tuvieron un rey? Es decir, que han sido dos reinos que al final de cuentas se han unificado. Portugal y España ya no han sido dos países distintos, ya no han sido dos reinos distintos, sino que se cuenta simplemente como uno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad las disputas que han tenido entre España y Portugal, pues al final de cuentas han sido simplemente luchas que no han tenido nada que ver en definitiva, es decir, no han tenido un resultado, ni siquiera Alejandro VI ha podido dividir este dominio de los portugueses y españoles, y más todavía teniendo un solo rey. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existe España-Portugal como dos reinos, como les vuelvo a repetir, sino un solo reino. Fíjense el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa línea del Tratado de Tordesillas no existe, no es importante. Los portugueses pueden pasar más allá de la línea y no se van a pelear. Los españoles pueden tomar parte de lo que hoy conocemos como Brasil y no hay ningún tipo de peleas. ¿Por qué? Porque solamente tienen un rey. Pero lamentablemente más adelante, en el año 1640, como ya les había mostrado justamente, les vuelvo a repetir ahí, hasta 1640 nomás era la unión de España y Portugal, ese año otra vez Portugal se divide de España. ¿Qué significa esto? A partir de ese año 1640, pues vuelven los problemas entre España y Portugal sobre el tema de los territorios en disputa. Ahora, ¿qué es lo interesante que estamos observando acá? El tratado definitivo. El tratado de Tordesillas pasó a la historia, lo más importante va a ser este tratado que están observando ustedes. 1 de octubre de 1777, Tratado de San Ildefonso. Tratado de San Ildefonso.
Fíjense, toda la línea que está en color rojo, ese es el nuevo límite entre Portugal y España. Todo lo que están viendo ustedes entonces en color rojo, lo que hoy es actualmente Brasil, es lo que ha ganado Portugal cuando España y Portugal habían estado unidos. Los portugueses entonces, fíjense esa línea que está de división, meridiano de Tordesillas dice, esa línea justamente ya no lo habían respetado los portugueses y poco a poco han ido tomando territorios de lo que hoy conocemos como Brasil. Y pues el nuevo tratado dice, toda la línea en color rojo es territorio de el reino de Portugal. Más adelante se va a volver el reino o el imperio de Brasil y más adelante la República de Brasil y hasta lo que hoy conocemos como el país justamente de Brasil. Ahí está. Entonces, así ya tenemos este primer antecedente, peleándose entre españoles y portugueses, y la gran parte del territorio de Sudamérica, como están viendo, no es de Portugal, sino al contrario, la gran parte es donde dice vicerreinado de Nova Granada, vicerreinado de Perú, etcétera. Es todo el sector de lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. El sector más grande se lo ha quedado España. Ahora, en ese sector van a desarrollar distintos tipos de administración. Vamos con el primer aspecto. Anoten como subtítulo, después de antecedentes, ahora coloquen política. Política. Ahora, cuando hablamos de la política, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de política es gobiernos. Entonces, ¿quiénes son los líderes en ese tiempo? Específicamente, ¿cuáles son los tipos de instituciones que existían? Vamos a decir así como hoy lo conocemos en Bolivia, por ejemplo, ministerios de deporte, ministerio de defensa, ministerio de gobiernos, viceministerios, alcaldías, gobernaciones, etcétera. Todo eso, ¿cómo estaba ordenado en la conquista de España? ¿No? Por parte de España, mejor dicho. Anotemos un primer detalle, como están viendo ahí, inciso A, instituciones políticas en España. Inciso A, instituciones políticas en España. ¿Qué está diciendo acá? Que hay un primer aspecto sobre las instituciones españolas. Solo vamos a ver cuáles son las instituciones en España. Número 1, en este inciso A, número 1, anoten lo que están viendo ahí al ladito, Real y Supremo Consejo de Indias. Ahorita vamos a hablar de los años, pero vamos a ir viendo. Esta es la institución más importante, compañeros. Es la más actualizada, vamos a decir, en ese tiempo, la que nació en segundo lugar, pero es la más importante y por eso lo estamos destacando en primera línea. No se olviden, Real y Supremo Consejo de Indias. Nació el año 1523. 1523. ¿Qué aspectos importantes tiene este Real y Supremo Consejo de Indias? Es como una especie de grupo de ministros, ¿ya? No sé si todos saben, muchos me han seguido desde el que hemos ido viendo el tema de la constitución política. En realidad, lo que sucede acá es que hay distintos tipos de personas en este Consejo de Indias, unos de Hacienda, otros de, qué sé yo, sobre cuestiones de leyes, de defensa, de área militar, religioso y demás. Todos ellos se organizan para formar una administración desde España para controlar América. Les vuelvo a repetir, es una administración desde España para controlar América. Les vuelvo a repetir otra vez, hay varias funciones que tienen este Consejo de Indias. Legislativo, puede ser económico, militar, religioso, judicial, etcétera, ¿ya? Entonces ellos se van
organizando y le van dando informes constantes al rey de España. Cada vez que el rey quiere saber qué es lo que está sucediendo en América, pues llama al Consejo, al Supremo Consejo, y ellos le van dando los informes necesarios al rey. Listo. De esa forma es que se ha organizado una institución que nos gobernaba, que nos dominaba, vamos a decir así, o que dominaba a América. Vamos con el número 2. Este es el segundo en importancia. Ojo, les vuelvo a repetir. Es el segundo en importancia porque va a desaparecer. Pero es el primero que existió. Vamos a ver ahorita los años. Anótense. La Casa de Contrataciones de Sevilla. Casa de Contrataciones de Sevilla, como dice ahí. Hasta el día de hoy esa fotografía es real. Existe todavía la Casa de Contrataciones de Sevilla, pero ya no como institución, sino como una especie de recordatorio de lo que España ha hecho aquí en América posiblemente. Les voy comentando. Nace en el año 1503. Fíjense la diferencia con el anterior. Este nace en el año 1503 y a partir de 1503 administra todos los negocios de España y con América. Pero el otro, el Consejo Supremo de Indias, va a nacer recién en el año 1523 y ese es más importante que este. Este incluso va a desaparecer, les vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué funciones cumplía esta Casa de Contrataciones? Las mismas que he mencionado hace ratito. Parte judicial, legislativa, religiosa, militar, de hacienda, etc. Entonces, pueden colocar como una especie de resumen, ¿qué es la Casa de Contrataciones? Es una institución, así pueden anotar ustedes, compañeros, es una institución que administra los negocios, de España más allá de sus fronteras. Ahí está, que administra los negocios de España, todos los negocios de España, más allá de su frontera. Estamos hablando justamente de América. América es lo que está más allá de las fronteras de España. Entonces ellos son los que van a administrar todos los negocios que son posibles de organizar en América. Listo, esas son las únicas dos instituciones que ha existido aquí en América, en Europa, en España, e interesantemente, lo que nos interesa más a nosotros y que les pueden preguntar también en el examen, compañeros, es esto. Anótense inciso B y tal como está en la parte superior, instituciones políticas en América. Instituciones políticas en América. Ahora sí, vamos viendo cuáles son las oficinas, así vamos a decir, las oficinas, las instituciones más importantes de América. Número 1, virreinatos. Ahora sí, les voy comentando qué son los virreinatos, van a ir tomando nota, ¿ya? Anótense, es una organización o un organismo, si quieren ustedes, o un órgano político-administrativo. Toditas son instituciones, entonces específicamente este es un órgano político-administrativo. Político-administrativo. Entre paréntesis pueden colocar ustedes ahí, gobierno, así para que se entienda más facilito. Gobierno, cierran paréntesis, punto aparte. Entonces, ¿qué habían sido los virreinatos? Habían sido gobiernos que son de España. Fíjense, son gobernantes de España, pero que están aquí en América. Como están viendo la fotografía, justamente hay un virreinato de Nueva España que está en México, otro virreinato que está en Granada, ahí en lo que hoy conocemos como Colombia, virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata, lo que es Bolivia y Argentina. Ha habido muchos virreinatos y esos son los gobiernos que han existido aquí en América. ¿Quién es el que lo gobierna? Ya todos deben saber. Anótense, pero el nombrecito, el virrey. Del nombre virreinato viene justamente virrey.
El virrey entonces es el que gobierna. Un dato importante acerca del virrey, anótense entre paréntesis o como definición, ¿qué es el virrey? Bien sencillito, es el representante del rey. Así de sencillo, representante del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que el virrey aparece como si fuera el rey verdadero, solo que el rey está en España, pero aquí en América es como si fuera el rey. ¿Qué trabajos tiene el virrey? Pues informar todo al rey, pero aparte de informarle al rey, tiene distintos tipos de funciones. Anótense, esto sí les voy a dictar con calmita, lo que ya dijimos hace momentos atrás, pero un poquito más calmado. Anótense, sus funciones son, número 1, funciones legislativas. Los que hemos ido viendo la constitución política del Estado, ya sabemos a qué nos referimos con legislativa. Él crea leyes, el virrey se encarga de crear leyes. A eso estamos refiriendo. Legislativo o legislativa significa leyes. Número 2, segunda función económica. Función económica. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ministro de economía, fíjense. El virrey mismo es ministro de economía. Otro, función judicial. Función judicial. ¿Qué significa? Que el virrey es el juez. Eso no había la independencia de poderes, órgano judicial, legislativo, ejecutivo, electoral, no existía. Aquí todo el virrey hacía. Otro detalle, función militar. Hasta el día de hoy todavía tenemos esa idea, ¿no ve? El presidente de cada país, pues, es el líder también de las Fuerzas Armadas. Entonces tiene la función o lo que es la atribución militar. Pero hay un dato muy interesante, incluso tiene esta función, anótense, función eclesiástica. ¿Qué quiere decir? A falta de un cura, a falta de un sacerdote católico, pues va a estar el virrey fungiendo como si fuera un sacerdote católico. Listo, ahí está. Ese es el caso del virreinato y sáquenle una capturita, lo que estamos viendo justamente, la imagen que ya habíamos visto en el mapita. Estas son las únicas 4 instituciones llamadas virreinatos en América. Los que están apuntando tal vez, ahí pueden anotarse al ladito del virreinato de Nueva España, pues estamos hablando de gran parte de México y Centroamérica. Virreinato de Nueva Granada, es Colombia. Lo que hoy conocemos como Colombia y gran parte de Ecuador. Virreinato del Perú, pues lo que hoy conocemos como el Perú. Y gran parte de lo que hoy era, lo que en ese momento no era territorio todavía, lo que hoy conocemos como Bolivia. O Virreinato del Río de la Plata, que también va a ser gran parte de Argentina, Paraguay, Uruguay. Y va a ser también el caso de Bolivia. Vamos a ver ese tema, yo creo que vamos a tener tiempo suficiente para posteriormente dar otro módulo, no sé si vamos a ir viendo la historia de Bolivia. Ahí está, entonces compañeros, ya tenemos el dato importante, son 4 virreinatos únicos que han habido en América, 4 únicos gobiernos que ha habido. Listo, vamos con una segunda institución que va a ser las audiencias. No se van a olvidar, virreinatos son gobiernos, es el líder político ahí. Ahora, las audiencias son un segundo elemento. Fíjense, audiencias. No sé si se acuerdan ustedes cómo se llamaba Bolivia antes de que se llame Bolivia. La Real Audiencia de Charcas. Entonces, Bolivia no había sido virreinato. En otras palabras, Bolivia no había tenido gobierno. Bolivia lo que había tenido es una audiencia. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué significa audiencia? Anótense como definición al costadito. Es un órgano de justicia.
Punto aparte. Órgano de justicia. Punto aparte. Entonces, fíjense, sorpresa interesante, no sé si todos sabían, pero esa diferencia tienen que saberla, chicos. Virreinatos son gobiernos, ellos manejan ejército, hay un líder político que es el virrey. En el caso de las audiencias, no hay ejército, o si hay un ejército es muy pequeño. Y aquí hay un líder, pero este líder no es el líder político, este no va directamente a dar toda la información al rey, este es simplemente una especie de juez, ¿ya? Entonces tengan ese elemento importante, no se olviden para nada, las audiencias, como en el caso de Bolivia, no tenemos ejército. Por ese motivo, esto les digo entre paréntesis, por ese motivo es que Bolivia va a tardar tanto en poder liberarse de los españoles. Argentina es un virreinato, Perú también se van a liberar fácil. Bolivia no es virreinato, no tiene ejército y por eso es que tarda tanto en poder liberarse. Ha sido más duro todavía para nosotros en el caso de la liberación. Ahí está. Entonces, van a tener eso en cuenta. Cierro paréntesis. Les voy contando ahora otro elemento. En el caso de las audiencias, ¿cómo se les conoce al líder de la audiencia? Oidores. ¿Por qué tiene ese nombrecito tan curioso de oidores? Justamente porque son los que escuchan las quejas del pueblo. Oidores, así de esa manera se llama. Ahora tienen dos nombres más, van a colocarlo eso, no se van a olvidar, son sinónimos. Algunos les dicen oidores, otros les dicen presidente. Ojo, aquí les aclaro. El caso del presidente no es que esté diciendo que es líder político, ojo, ya les dije que es quien está a la cabeza de la audiencia, es un órgano judicial, eso quiere decir que es un juez, no se olviden, puede confundirles un poco el término de presidente, pero no se olviden, es un juez. Ahora, tiene un tercer nombrecito, como hemos dicho, son tres nombres que tiene que lo van a utilizar como sinónimos, oidores, presidente o número. Entonces, fíjense, número también es el nombrecito. En realidad no he podido investigar este detallito, no sé por qué motivos se les había dicho número a estos oidores. Pero ahí está. Ese es el líder entonces de la audiencia en América. Para recopilar, compañeros, no se olviden, virreinato es un lugar de gobierno, audiencia es un lugar de justicia. Y esta fotografía está interesante, es una lista muy amplia en realidad, se nota bien clarito, más bien que se notaba, pensé que no iba a notarse muy bien. Son los distintos tipos de audiencias que existe en América para ese tiempo. Fíjense, la más antigua, la Real Audiencia de Santo Domingo, fundada en el año 1511. A partir del año 1511, entonces, con esta Real Audiencia de Santo Domingo, nace la idea de los lugares de justicia. Son como una especie de corte judicial, si quieren. Hay en México, Panamá, como están viendo, Guatemala, Perú, también está en México, en Guadalajara, Bogotá, y ahí está la audiencia de Charcas, en el Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. Ha habido otros también, Quito, Concepción, Manila, Santiago, Buenos Aires, otra vez en Buenos Aires, en Caracas, Venezuela, y en el Cusco. Entonces, fíjense, ha habido distintos tipos de audiencias, yo espero que le hayan sacado una capturita a esta imagen, y vamos con otro detalle. Las capitanías generales, número 3. Las capitanías generales. En el caso de las capitanías generales, anótense lo siguiente. Es un lugar, a ver, un momentito, vamos a revisar para no confundirnos, compañeros. Primeramente anoten gobernaciones, perdón, compañeros, aquí vamos a hacer un... Sí,
Primero están las gobernaciones, perdón, me equivoqué ahí en la imagen. Primero es virreinatos, audiencias y gobernaciones, anótense. ¿Qué son las gobernaciones? Es un lugar de gobierno, así anótenlo, es un lugar de gobierno más pequeño que el virreinato. Es un lugar de gobierno más pequeño que el virreinato. Listo. Se sobreentiende. Es igualito que el virreinato, solo que es más chiquitito. Para nosotros los bolivianos es más facilito de hacer un ejemplo. Fíjense, a nivel Bolivia, ¿quién gobierna? Pues el presidente. Pero a nivel de cada uno de los departamentos, ¿quién gobierna? El gobernador. Entonces, el gobernador es como un presidente, pero en chiquito. Es decir, solamente para el caso de un departamento. Listo. No se van a olvidar entonces, eso, el caso de la gobernación. ¿Quién es el líder? Justamente, igualito el nombre, gobernador. Gobernador. Ahora, este gobernador, interesantemente, tiene las mismas funciones que les he dictado del virrey. La parte legislativa, económica, judicial, militar, eclesiástica, todo lo mismo hace este gobernador. Ahora sí, compañeros, perdonen que me haya confundido un poquito ahí. Vamos con el siguiente término, capitanías generales. Ahora sí, recién viene el tema de las capitanías generales. Ahora, las capitanías generales las vamos a definir de esta otra manera, que es muy similar. Es una circunscripción, estamos diciendo que es un lugar, es una circunscripción más pequeña que la gobernación. Ya, les vuelvo a repetir. Las capitanías generales entonces es una circunscripción, estamos diciendo un lugarcito, pero más pequeño que las gobernaciones. Listo. Ahí está. Ahora, lo más interesante acerca de las capitanías generales, como están viendo, ha habido 4 capitanías generales a lo largo de América Latina, Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Sáquenle capturita. Y es la misma idea del gobernador, es decir, es igualito. Es un líder, pero igualito al virrey, es un líder, pero más chiquitito, es decir, un lugar más pequeño tiene para poder organizarlo. Ahora, lo interesante de las capitanías generales es lo siguiente. El nombrecito parece que ha quedado hasta el día de hoy. El nombre del líder se llama capitán general. Es como cuando le decimos al presidente cuál es el título del presidente dentro de las Fuerzas Armadas, capitán general de las fuerzas, ¿no? Entonces, es más o menos similar. Parece que ha quedado ese título, capitán general. Por eso se llama capitanía general. Ahora sí, vamos con el último aspecto, el de cabildos. Cabildos, anótense, es el último. Ya hemos visto la parte política, número 1, virreinatos, número 2, audiencias, luego hemos visto las gobernaciones, las capitanías generales y ahora vamos con los cabildos. En el caso de los cabildos, anótense, es un régimen municipal. Régimen municipal. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Entre paréntesis pueden colocar ustedes, alcaldías. Cuando decimos régimen municipal estamos hablando de alcaldías. ¿Quién es el líder de una alcaldía? Y ese es el título que le han dado en ese entonces. Anótense, el alcalde mayor. Así, ese era el nombrecito que le habían colocado. Alcalde mayor. Pero interesantemente tiene otro nombrecito más, anótense. Alcalde ordinario. Es decir, tiene 2, incluso 3 nombres que vamos a ver, incluso 4. Alcalde ordinario es otro título. En distintas ciudades les dan distintos tipos de títulos. En otras ciudades, anótense, le llaman corregidor. Corregidor. Y en otros más, se llama regidor. Ojo, corregidor
y en otro lugar, regidor, el que rige, de eso está hablando, ¿no? Listo. Entonces los cabildos habían sido lugares en los cuales se van a reunir las personas, bueno, las de clase alta que vamos a ver ahorita, y ellas van a tratar de decirle al alcalde que si necesitan algo, pues le vaya a pedir al virrey. Listo. Así terminamos la parte política. Anótense número 2, otro subtítulo, el tercer subtítulo, si no me equivoco, economía. Economía. Ahora, en el aspecto económico de América vamos a ir viendo distintos aspectos. A ver, vamos a... Sí, nos hemos saltado. A partir de aquí vamos. El primer tipo de economía que ha existido en la parte de América Latina que ha sido dominada por España, nótense, la esclavitud. Es una forma de economía la que ha existido en ese entonces. Anótense, la esclavitud. Ahora, ¿a quiénes les llamamos esclavos y a quiénes no? Les llamamos esclavos, anótense, primeramente, a todos los indígenas originarios. O sea, de hecho, toditas las culturas, una vez que llegaban los españoles a tierra americana, pues directamente se volvían esclavos de los españoles. Pero fue pasando los años, 1500, 1600, 1700, ha habido distintos tipos de leyes que se han ido formalizando y al final de cuentas, no toditos los indígenas van a ser directamente esclavos. Como están viendo las imágenes, pues va a haber después, posteriormente, grupos de personas que van a ser elegidas para quiénes van a ser esclavos y quiénes no. Estamos hablando específicamente de las personas de África. Anótense. Los africanos entonces van a ser los nuevos esclavos. Ya los indígenas han pasado a otro grupo, a otro sector, ya no son tan duros, por decir, tan maltratados, sino ya tienen otra condición un poquito, entre comillas, un poquito más alta. El segundo tipo de economía se llama, lo que están observando, la encomienda o el pongueaje. Hemos ido viendo la Edad Media, acuérdense, compañeros, y en la Edad Media les dije yo, el feudalismo. El feudalismo es un contrato, les dije, y eso no se van a olvidar porque es igualita a la encomienda y al pongueaje, les dije. Les hago recuerdo qué había sido la economía feudal. Hemos dicho, hay un noble y hay un campesino que van a firmar un contrato. El noble le va a entregar tierras y el campesino pues le va a entregar simplemente tributos o impuestos. La encomienda o el pongueaje es igualito. Anótense. El español está a la cabeza y este español pues le va a dar educación católica por si acaso, y alimento a los indígenas. ¿Y estos indígenas qué es lo que van a darle? Su fuerza de trabajo. Es casi similar al feudalismo. Han tenido que pagar tributos, pues aquí están pagando tributos, pero con su fuerza de trabajo. Es lo mismo, es igual un trabajo agrario en realidad en el caso de la encomienda o el pongueaje. Entonces todos los indígenas tienen que obedecer a los españoles. Tercer aspecto importante, lo que va a ser la mita. En el caso de la mita, anótense un detalle muy interesante, es una economía quechua. Economía quechua. En otras palabras, es una economía inca del Tahuantinsuyo. Si les preguntan cuál de todas las instituciones económicas era de origen indígena, de origen quechua, de origen inca, la mita. ¿Cómo se llamaba en quechua? Anótense, mimit. Mimit.
Ese era el término que se utilizaba para decir mita. Es decir, los incas han creado esto y ellos decían mimit. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la mita? Es un tiempo de trabajo. Anótense. Es un tiempo de trabajo. Les doy un ejemplito bien rápido. Aquí en el caso del altiplano, aquí en La Paz, por ejemplo, sucede que a partir de octubre, noviembre, diciembre van trabajando la tierra para sembrar la papa y posteriormente, enero, febrero, marzo se cuidan los sembradíos y se va a cosechar pues en mayo más o menos, en abril, mayo, incluso a veces en marzo, abril, mayo más. ¿Cuál es el detalle interesante? Se utiliza 3 meses, fíjense, octubre, noviembre, diciembre, para poder trabajar la tierra. Imagínense que los incas han llegado hasta estas tierras y ellos han dominado a los aymaras, a los señoríos aymaras, y les han dicho lo siguiente: de los 3 meses, por lo menos uno tienes que entregar al inca. Tu tiempo de trabajo le debes al inca, un mes por lo menos. Entonces, eso lo han copiado los españoles, y los españoles no han dicho un mes, anótense, 6 años de trabajo. Era obligatorio lo que los españoles les han impuesto a los indígenas y les han dicho, nosotros somos sus nuevos líderes, pues 6 años de trabajo tiene que ser. ¿Para qué personas? Para personas de 18 años para adelante, hasta 50 años. De 18 años a 50 años tenían que ir a trabajar en las mitas. Las mitas son, como están viendo ahí, una mita minera, pero también puede ser de tipo agrícola, ya igualito más o menos que la encomienda, es igual, tiempo de trabajo nomás es eso, agrícola. Puede ser también de servicio doméstico, hacer trabajos de cocina, hacer de limpieza, etcétera. Hay distintos tipos de mita, por si acaso. Y otro aspecto interesante, anótense, esto es parte de la mita, se llama los obrajes. Más de uno habrá escuchado esto de los obrajes. ¿Qué había sido los obrajes? Bien sencillito. Es una economía llamada mita, les vuelvo a repetir, es igualito que la mita, es un tiempo de trabajo, pero más específicamente es industria manufacturera. Es una industria textil, si quieren ustedes, manufacturera, textil. ¿Qué es lo que trabajaban? Pues ustedes saben que los indígenas son capísimos en hacer, frazadas, anótense por si acaso, frazadas, es decir, camas. Hacían también sombreros, hacían sedas, también hacían ponchos, manteles, ponchos, manteles, alfombras. Eso es lo que han elaborado y ellos son más conocidos entonces como una industria aparte. Sigue siendo mita, les vuelvo a repetir, pero es específico. Es una industria de tipo manufacturera o textil. Ahora sí, vamos con el último aspecto que va a ser el caso de la sociedad. Ya tenemos unos minutitos más y vamos terminando con el último aspecto. Otro subtítulo, sociedad. Ahora sí, vamos con el tipo de sociedad que ha habido en la época de la conquista. A la cabeza están viendo, anótense, número 1, los españoles. Pues a quienes les decimos españoles, pues a los españoles directamente, a los que han podido llegar de las tierras de España a poder desarrollar los descubrimientos. Pero hay un dato muy interesante, no solamente a ellos les llamaban españoles, también, anótense, a los primeros descendientes directos de los españoles. Les vuelvo a repetir, a los primeros descendientes directos de los españoles. Es decir, a sus hijos directos, a ellos también se les conocía como españoles. Hayan o no hayan nacido en España, por si acaso. Si son de España, o hayan nacido en el mar, o hayan nacido en tierra de lo que hoy conocemos como América, en cualquier lugar se le conoce como español a ese primer grupo de descendientes. El segundo grupo, que también deben conocerlo ustedes, se llama los criollos.
En el caso de los criollos, estos son los españoles nacidos en América. Españoles nacidos en América. ¿Qué quiere decir esto? Que son los segundos descendientes, terceros, cuartos, etcétera, de siguientes generaciones. A ellos se les conoce como criollos. Tienen relación con los españoles, pero ya no son españoles, les vuelvo a repetir. Simplemente se lo conocen como criollos, nacidos en América. Tercero, los mestizos. La palabra en realidad, si ustedes lo buscan en el diccionario, mestizo significa mezcla. Entonces, literalmente los mestizos son, como están viendo ahí en la fotografía, de padre español y de madre indígena. Ahí está. Esos son los mestizos. El bebé que están viendo, pues es el mestizo. Es la mezcla de un español con un indígena, dice. Listo. Siguiente. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. El término que en la actualidad manejamos es indígena, o si quieren, originario. Pero ¿cuál era el nombre histórico que le han colocado en ese tiempo a las personas nacidas en este territorio de América? Anótense, indios. ¿Por qué se les denominaba de esa manera? Porque Cristóbal Colón había pensado que había llegado a la India. Todos los que viven en la India son indios. Por ese motivo es que se creía que se les daba ese nombre porque creían que era la India. Ahí está, ahí está. Ese es el término entonces que se le ha colocado, pero en realidad, como ustedes ya saben, el nombre exacto es indígena, originario. El otro más, que también hay que tener mucho cuidadito porque a veces es muy discriminatorio el modo como es que se les denomina. Son los esclavos, son africanos, pero interesantemente se los conocía en ese tiempo con este término, negros. Así, directamente. Ese era el último grupo social de América. Se les conocía con ese nombre. Es muy despectivo en la actualidad decir esa palabrita, pero se los conocía de esa manera. Por si acaso les digo estos nombres, porque en el examen nada raro que les podrían decir, ¿no? ¿Cómo es que se les conoce a los últimos dos grupos sociales de la época de la conquista y colonia? Y ustedes no van a encontrar indígena originario, ni esclavos o africanos. No lo van a encontrar. Directamente tal vez van a encontrar indios o negros, así de esa manera. Listo, compañeros, con esto entonces habríamos terminado la clase de este día. Tienen todavía clases, si no me equivoco. Entonces, simplemente decirles, compañeros, vayan estudiando constantemente. Ya hemos ido viendo con algunos compañeros el área de Constitución Política del Estado, Geografía, hemos visto Historia Universal. Supongo que va a haber un último módulo sobre Historia de Bolivia. Entonces, con eso vamos a ir viendo otro detalle más. Los mulatos, el compañero me dice, es una mezcla, a veces se dice de un africano con un indígena. Sí, hay distintas versiones incluso. Me han dicho, incluso hay compañeros que en algún momento me han dicho, profe, hay otro término, no he podido encontrarlo esto. Hay un término que se dice acerca de lo que va a ser un español nacido en el mar, en el océano. Ahí está. Las dudas que tenemos, entonces voy a tratar de investigarlos, como les había dicho, compañeros. Tenemos un módulo más, ahí les voy a ir aclarando algún detallito más sobre este caso. Perdón si es que no les he podido contestar ahora, vamos a ir viendo eso más adelante también. Nos falta todavía el caso de los levantamientos indígenas, Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, entonces vamos a ir desarrollando esos temas también más adelante. Listo, compañeros, espero que les haya servido todo. Bendiciones.